Gloria a Dios. Vamos a tener nuestro texto de la semana y es Mateo 19, 13, 14 y 15. Nuestro texto de la semana es Mateo 19, versículo 13, 14 y 15. Amén. Dice la palabra de Dios así: llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Dice así el 13: llevaron los niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar este espacio a Pastor Salomón. No. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Salvador. Dios te bendiga. Padre Dios, en el nombre de Jesús, esta mañana nos congregamos como iglesia para lo mejor. Nos ponemos en tus benditas manos, te necesitamos. Señor, a ti nos rendimos, de ti dependemos. Por ti, para ti estamos en pie. La gloria pertenece al Altísimo y único Dios. Tú eres Dios, nosotros somos ovejas de tu prado. Aliméntanos, aliméntanos. Sana, salva, transforma, fortalece, trae las respuestas que cada corazón necesita escuchar aquí y a la distancia. Tu nombre sea enaltecido y glorificado. Padre, tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús, a ti nos rendimos y decimos amén, 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 amén. Quiero leer un verso antes de poner un audio. Dios les bendiga a todos, amén. A todos, y feliz día del niño y de la niña, a todos. Si no, no entran en el reino de los cielos si no somos como niños. Si Dios quiere el 30, aquí en México, ahora me doy cuenta que hay países que tienen otra fecha. Pero si Dios quiere el 30, es día del niño. Quiero leerle primero Salmos 127, 3. En la pantalla vamos a ponerlo, vamos a estar meditando algo un poquito diferente. Hoy le pido a mi esposa que me acompañe, así que vamos a estar los dos un momento y un momento. Dice así, Salmo 127, 3, primero en la versión 60, que es la que ubicamos, y ahorita volvemos a la Dios habla hoy. Dice así, está bien la 60 más si quieres. Ok, dice: he aquí herencia, es decir, regalo, herencia, nos ha sido dado un regalo. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, hombres y mujeres. La Biblia es inclusiva. Amén. Es para todos. Cosa de estima o de valor, el fruto del vientre. Dios habla hoy, por favor. Muchísimas gracias, Fabi. Dice la palabra del Señor así, vamos a estar bien atentos. Dice: los hijos que nos nacen son que ricas bendiciones del Señor. Del Señor viene puro bien. Amén. Entonces los hijos son una herencia, un regalo, una bendición del Señor. Ahora, eso está en Salmos 127:3. Me gustaría que prestemos atención. Vamos a escuchar un audio que está en primer libro de Samuel 3, casi en los primeros versos, pero yo quiero que lo escuchemos en esta versión
Y también no olvide que lo puede ahí en su celular o en su tele, o si usted tiene acceso a internet y multimedia, puede escuchar la palabra del Señor. Vamos a escuchar, por favor, con atención. Dice así: Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel. Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Lo vamos a volver a escuchar, pero vamos a poner en contexto. Quizá alguien no ha leído o escuchado la historia que sucedió. Samuel, un jovencito, un niño quizá, que vivía en el templo, porque fue así el trato de una mamá con el Señor: si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Entonces el niño Samuel servía en el tabernáculo, y el sumo sacerdote en ese tiempo era Elí. Tenía a su cuidado entonces al niño, al jovencito Samuel, pero Samuel no había escuchado a Dios, no había tenido un encuentro de tal forma que dijera: este es Dios. Vamos a volver a escuchar para que identifique las tres personas en el relato: Dios, el sumo sacerdote y el niño Samuel. Una vez más, por favor, muchas gracias. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente, Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes. Samuel. Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Y a partir de allí fue una larga, me permite decirlo así, amistad. Dios le empezó a decir: voy a hacer algo, voy a hacer esto, y Samuel escuchaba del Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Y el Señor hablaba a través de Samuel palabra, y cada cosa que Samuel habló, en resumen, la Biblia dice que Dios cumplió, o cada profecía que dijo, Dios cumplió. Bueno, en unos días vamos a estar celebrando lo que en México se conoce el Día del Niño, el Día de la Niña.
Está bien, el día de los niños, el día de la niñez, el día del niño, así me enseñaron de chiquito, niños y niñas. Y vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Ya dijimos, le había pedido a mi hermano Salvador, mi hermano Chava, que leyera el pasaje de Mateo 19, que unos papás trajeron a Jesús o hacia Jesús a los niños para que los bendijera. Amamos la bendición, ¿verdad? Entonces los discípulos que dijeron, no molesten, o ¿por qué molestan? Más o menos así, ¿verdad? Y el Señor les tuvo que decir, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Dejen y que no haya impedimento, porque de ellos, en resumen, es el reino de los cielos. A ver si podemos escuchar también este verso más o menos de memoria que le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino. Tú tienes que entrar en el reino y de ellos es el reino. No sé si me explico la diferencia. Para entrar al reino, pero de ellos es el reino. ¿Vamos bien? Y entonces el Señor Jesús tuvo que decirles, así como quizá decían, ¿por qué el Señor come con pecadores, bebedores, más o menos así, ¿verdad? Mujeres quizá de mala reputación, y el Señor dijo, he venido a buscar a pecadores. Los sanos no ocupan médico. Entonces les tuvo que enseñar y recordar y decirles también, investiguen qué significa misericordia quiero. Misericordia por encima de sacrificio. Entonces, en el tema de los niños, hombres y mujeres, entiéndase por favor, con respeto lo digo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ahora, estamos viendo también Salmo 127, que los niños son herencia de Jehová, son una rica bendición. Y usted quizá puede, si tiene nietos, sobrinitos, cuida niños ajenos. Qué bendición tener un área de influencia, o enseña niños en un salón de clase. Qué bendición tener un área de influencia donde hay en ellos un mañana. El mañana quizá de un pueblo, de una aldea, de un barrio, de una casa, de un país. En la semilla de una manzana, alguien puede decir, está una manzana, es válido, pero también puede decir alguien, está un árbol de manzana, también es válido. Y alguien puede decir, está un bosque de manzanas, también es válido. Amén. Ahora, vamos a hacerlo en dos partes, mismo tema, mi esposita y yo. La gloria sea totalmente a Dios. Está el niño Samuel, el jovencito Samuel, en el tabernáculo, que sería quizá lo equivalente al templo de hoy en día. Servía, vivía ahí, había pecado en aquel tabernáculo, había pecado y aberraciones, y ahí estaba el niño. Y Dios tenía, así lo entiendo, un plan, como tiene para todos un plan. Y Dios, una noche, le habla la primera vez a Samuel. Samuel escucha, va con el sumo sacerdote, dígame, me habló. El sumo sacerdote dice, yo no fui. Quizá él pensó y dijo para sí, yo escuché, pero bueno, si no, me acuesto. Segunda vez, Samuel, ¿verdad? Escuchamos el relato. Se levanta, heme aquí, me has llamado.
Yo no fui. Ahora, amados hermanos, vemos en la Escritura relatos, estoy brincando de relato a relato, pero nos vamos a concentrar un poquito en el relato de Samuel. Podemos ver en la Escritura relatos de personas que estuvieron frente a Dios mismo, frente a Jesús mismo, y no darse cuenta de quién era. Al no darse cuenta de quién es, pues es como quizá decir, yo necesito una respuesta para este caso, y voy y me topo con la persona que tiene la respuesta, pero yo no sé que él es el que la tiene, y estoy tan cerquita pero tan lejos por ignorancia de quién es la persona. La mujer del pozo de Jacob le dijo a Jesús, en resumen, sabemos que un día va a venir el Mesías y está hablando con él, pero al ignorar que es él, porque no sabe, en su inocencia e ignorancia de que no sabe, me encanta que mi Señor no le impidió acercarse a ella, no la mantuvo en ignorancia como impedimento para venir a él. Él le dijo, yo soy el que habla contigo. Dejen a los niños venir a mí. Mire, mi esposa va a estar ahorita tocando. Vamos a repasar y aprender qué importantes son niños, los niños, varoncito y hembra, para nuestro Dios. Y aquí está Samuelito frente, si me permite decirlo así, al Señor, el Señor frente a él, y él no sabe que es Dios. ¿Por qué? Porque no sabía, en su inocencia, en su ignorancia. Bendito Dios que el sumo sacerdote, sin juzgar, sino en el contexto de lo que estaba pasando, que la Biblia lo relata, se dio cuenta, gracias a Dios, que era Dios, y le dio acceso a Dios, le dio acceso a Samuel para encontrarse con Dios. Vuelvo a decir, el sumo sacerdote, gracias a Dios, se dio cuenta que era Dios que le hablaba al jovencito y le permitió. Él pudo haberse quedado callado, él pudo haber no dicho nada, pero le dio acceso, conocimiento, cero ignorancia. No le impidió. Estoy tratando de usar las mismas palabras que usó Jesús. Lo dejó venir a Dios. No le impidió acceder. Quizá él pudo haber pensado, los que siguen en la línea sacerdotal son mis hijos. Pero él no impidió que Samuel accesara a Dios. Él permitió, dejó. Y aquí estamos aprendiendo todos y recordando, yo también. Le dijo, así se habla, en resumen, así se habla con Dios, así se escucha a Dios, así suena la voz de Dios. Esto que escuchas es la voz de Dios. Así se comunica el Señor con los humanos. Ahora, por Jesucristo, por su palabra. Y le dio un acceso a Dios mismo. Espero estar remarcando y comunicando la importancia de eso. Entonces le dijo, ve, acuéstate, cuando te vuelvan a hablar, así se habla, con esta actitud,
con estas palabras y responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces se acabó la ignorancia, se le dio el acceso, se quitó el impedimento y fue un tremendo varón de Dios. Amén. Hoy la reflexión para nosotros los adultos: cómprenles pastel si gusta, un regalito, canicas, un trompo, lo que sea. Pero quitémosle la ignorancia a nuestros hijos respecto a Dios, respecto a cómo escucharlo. A lo mejor alguien puede decir: yo no sé. Entonces aprendemos juntos. Yo puedo decirle: hijo, ama a Dios porque Dios lo ordena. Y sí, muy bien. Y puedo también decirle: fíjate bien cómo se hace. Vente, acompáñame, vamos a amar a Dios. ¿Cómo? Cuando tú alimentas a alguien, es Jesús. Cuando tú vistes a alguien de vestir, es Jesús. Cuando tú haces esto, al Señor lo haces. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Cuál es la palabra de ánimo? No impidamos a los nuestros acercarse a Dios. Oiga, pastor, pero ¿cómo puedo impedir? Pregunto a forma de respuesta: ¿los mantengo ignorantes respecto al Señor? A veces podemos pensar y decir: yo los traigo a la iglesia, pero a la iglesia son 3 horas a la semana. Multiplique 24 por 7, pasan de 100 horas. Y el Señor en su palabra nos anima a todos, por supuesto que yo el primero, a repetirle a nuestros hijos la palabra de Dios, a ponerla en paredes, a ponerla en puertas. Amén. Y la palabra de ánimo también para todos, no me dejen solo, es que ellos vean en nosotros. ¿Cómo? ¿Dónde aprendió nuestros hijos, quizá los de todos, quizá no, a tomar refresco negro con una ola en la mesa nuestra? Alguien la sirve, la abre, psst, ahí te hablan. Entonces ellos van viendo y dicen: mira, así se toma refresco. Y de esta marca. Quizá en la mesa también se le puede decir: hijos, paren los cuchillos y los tenedores y las cucharas. Vamos a darle gracias a Dios. Así se hace. De esta forma, con estas palabras, y se da gracias y se dice el por qué. Gracias, Señor. Y a lo mejor nos ha pasado que les decimos: esas gracias se oyen muy chafas, ¿verdad? Se oye así como que... No, espérame. Vamos a hacerlo bien, de corazón. Señor, gracias porque hoy tengo comida, puedo comer. De verdad, muchas gracias. Gracias que hay gente que da a este ministerio creyendo que somos tus siervos. Dales al 100%, y por la obediencia a ti tenemos comida gracias a ti en casa. Y luego usted le puede decir: 3 veces al día regularmente se come, ¿no? Oiga, qué bendición de enseñarles, aunque sea una, si coinciden en una o en 2. El Señor dice, hijos, que demos acción de gracias, que por su palabra y la oración los alimentos son limpios y santificados. Hijos,
Miren, mientras damos gracias, mostramos reverencia al Señor, mostramos nuestro respeto y nuestro reconocimiento que la verdad es de su mano que recibimos. Y aparte, el Señor bendice y limpia los alimentos. Y ahí estamos. Cero ignorancia respecto a Dios. Hijos, conéctense con Dios. Sí, yo pienso que muchos de nuestro corazón es el deseo de, con la bendición del Señor, dejar una casa, dejar un terrenito o terrenote, dejar esto, dejar aquello. Sobre todo, tu fe en el Señor, transmítela. Que ellos se acuerden, mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi tío, mi nana, ella oraba. Ella decía estas palabras. Y a lo mejor las oraciones de algunas personas al principio van a ser como decía mi abuelita. ¿Se acuerdan? Pero cuando conecten con el Señor, como Samuel y Dios, como Dios y Samuel, directo. Dejen a los niños y niñas venir a Dios, porque de ellos es el reino. No se lo impidan. ¿Impedir? ¿Cómo? Bueno, ya hemos visto que algunos los castigan. Ahora no vas a ir a la iglesia. ¡Uy! Pero también que no los mantengamos en ignorancia. Enséñeles con ejemplo. Lo estoy diciendo para mí, No, aquí traigo el micrófono, no me dejen solo. Amén. Y vamos en la siguiente parte, si Dios quiere ahorita, ver qué importante son los niños para nuestro Dios. A Dios sea toda la honra y la gloria. Aleluya. Gracias damos a Dios porque Él nos dice cómo hacerlo. Amén. No sé si usted ha escuchado esa frase o quizás la ha dicho. No nacimos siendo papás. ¿Cómo le hago? Bueno, aquí está el cómo. La palabra de Dios nos enseña el cómo. El librito en la palabra de Dios está. No hay mejor manual, no hay mejor consejo que la palabra de Dios. Amén. Me gustaría que vayamos al libro de Mateo capítulo número 18, más atrás. Y dice así la escritura. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Oiga, también en los tiempos de Jesús había esa rivalidad, ¿Quién es el más importante? No solo ahora. Quizá cuando ubiquémonos en la iglesia. ¿Y quién es el que canta? ¿Y el pastor? ¿Y el que enseña? Los que están en autoridad, ¿quiénes son? ¿Quién es el más importante? Bueno, en los tiempos de Jesús también pasaba. Y sus discípulos le preguntan: a ver, Señor, dinos, ¿quién es el más importante? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: ¿a quién tomó? A un niño. Antes de continuar, pensemos un poquito, porque todos hemos pasado por allí. ¿Cómo es un niño? A ver, usted échele vuelo a la imaginación. ¿Cómo son los niños? Inocentes. ¿Qué más? ¿Qué más es un niño? Le voy a ayudar un poquito. Un niño depende enteramente de sus papás. Es una dependencia total. El papá, estoy hablando, entiéndase como la familia, ¿verdad? Mamá, papá, vamos a estar hablando en plural. Cuando digo niños, se está incluyendo niñas y niños. Es parejo esto, ¿sale? Los papás.
El niño depende enteramente de sus papás. En cuanto a protección, los papás tienen que ver por la protección de ese niño, suplir las necesidades de ese niño, el alimento. El niño no se preocupa por qué va a comer. El niño sabe que va a haber algo en la mesa. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá van a poner algo en la mesa. ¿Qué será? Pues sorpresa muchas veces. Pero ellos dependen enteramente de su papá también para vestir. Un niño imita a sus papás. Lo que ve hacer de sus papás, el niño lo imita. Es su ejemplo a seguir, ya sea bueno o ya sea malo. El pastor nos enseñaba el ejemplo del refresco. Los niños imitan a sus papás. El niño cree plenamente lo que sus papás le dicen. Hijo, si tú haces esto, vas a obtener aquello. Y está el ejemplo de la paleta. Te voy a comprar una paleta. Y el niño está seguro que le van a comprar una paleta. Y si se te olvida, mamá o papá, tenga la seguridad que va a estar ahí. Dale con el dale. ¿Y mi paleta? ¿Y a qué hora? Ay, es que se me olvidó, fui a la tienda y se me olvidó la paleta. No, pues dame, yo busco la paleta, pero mi paleta. Y ahí está el niño insistiendo porque le cree. Él cree lo que le dicen. El niño no te cuestiona, el niño te cree. ¿Qué más hace un niño? El niño escucha las advertencias. Si tú haces esto, la consecuencia va a ser aquella. Y el niño teme a esa consecuencia. Y si le vamos un poquito más para allá, amados hermanos, el cinto y la chancla. ¡Uy! Ya hubo una enseñanza, ya hubo una instrucción. Si no la llevas a cabo, hay una consecuencia. ¿Qué niño, cuando usted le dice, ahí está el cinto, no se acomoda? Sí. El niño teme, y eso es bueno. Son cosas que hace un niño. Otra cosa que hace un niño es que el niño perdona al instante. Cuando los niños están jugando, esto pasa en todos los lugares, en todas las familias, y más cuando se ven con frecuencia y hay varios niños. Amados hermanos, son 10 juguetes iguales, pero él quiere el del primo, quiere el del hermano. Es que ese tiene un rayoncito y me gusta más el tuyo. Bueno, el punto es que los niños quizá pueden tener una disputa, una pelea entre ellos a su nivel, un desacuerdo. Dura unos minutos. Y allá va con la mamá, con el papá. Y el papá se le inflama el corazón. Y este niño y este primo. Y el niño da la media vuelta y le dice, te lo presto, te lo cambio por un avioncito. Se resolvió el problema. El niño perdonó el asunto y aquí está el papá, bien enchilado, la mamá, y hasta a veces hay problemas y desacuerdos. El niño perdona al instante. Y si tiene que pedir perdón, él se humilla. ¿Me perdonas? ¿Me porté mal? Y te quiero mucho. Y de nuevo, siguen a jugar. Esos son algunos puntos de los niños. Es muy diferente a las reacciones de un adulto en todos los puntos. Y el Señor dice así: el más importante es un niño. Y nos dimos una idea de cómo es el niño. Más adelante dice, entonces les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, eso está hablando a los adultos, no entrarán en el reino de los cielos. Amados hermanos, nuestra actitud debe ser como la de un niño. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.
Y es la importancia de nosotros tener muy en cuenta que un niño, dice la palabra de Dios, que de ellos es el reino de los cielos, por su forma de ser, por su forma de actuar, y nos da una enseñanza a nosotros. Más adelante dice así. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a dejarle hasta aquí en este verso. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Los niños son importantes para Dios. Dios nos enseña que de ellos es el reino de los cielos, que son herencia de Jehová. Los hijos es un regalo que Dios nos dio y nosotros somos los que el Señor allí nos ha puesto para instruirlos en la palabra del Señor. Disfrutemos nuestra herencia, la herencia de enseñar a nuestros hijos. Si me ayudan buscando, por favor, el Salmo 127, y vamos a ir a la primera parte. Dice, en la versión que yo traigo, si el Señor no edifica la casa, está hablando de una construcción. En vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, está hablando de protección, En vano hace la guardia los vigilantes. En vano se levanta de madrugada y se acuesta muy tarde, trabajando desesperadamente por pan para comer. Y amados hermanos, el Señor aquí nos está hablando que si Él no es el fundamento, si no le enseñamos a nuestros hijos a depender de Él, entonces van a haber esas consecuencias. La palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro Salvador. Y pastor nos decía, enseñemos a los niños a orar. Enseñemos a los niños a que ellos conozcan que la palabra de Dios es quien debe regirnos, gobernarnos. Si hay algo, alguna influencia, alguna corriente, y todos sabemos lo que está pasando en las escuelas, en el mundo, cómo se quieren imponer muchas cosas que van en contra de Dios. Dios nos dice, el fundamento soy yo. Quizá te pueden enseñar ellos algo, pero no lo recibas, porque ya hay una verdad y el Señor ya la ha puesto. Entonces, sobre la palabra de Dios, usted y yo debemos tomarnos el tiempo de decir, Señor, usted es el que manda. Y cada día poner como un ladrillito en la vida de nuestros hijos. Cuidado, protección. El Señor es quien nos cuida y que ellos los escuchen. El Señor manda a sus ángeles. Pregúntenle a sus hijos cómo ellos se imaginan los ángeles. Flaquitos, todos chuecos. No, los ángeles del Señor son fuertes, son valientes, son unos guerreros que el Señor manda a nuestro servicio. Allí está el Señor cuidándonos, pero ellos necesitan saber que no están solos, que el Espíritu Santo de Dios está en sus vidas, que les hace recordar la palabra de Dios cuando uno dice, Señor, ¿y la dirección dónde está? ¿Qué hago? A mí me dijeron, a mí me enseñaron que yo no estoy solo. Oiga, se le va a quitar el miedo en la oscuridad, ya no se va a orinar en la cama. Que la escuela, que el bullying, que el no sé qué. Yo tengo un Dios poderoso, un Dios que hace justicia, un Dios que pelea mis batallas, que me enseña que no debo golpear al otro. Y Señor, te lo encargo. Y tú sabes lo que me hacen. Y es más, si fuera por causa del Evangelio, Señor, tu palabra dice que yo tengo una recompensa en los cielos y que tú eres el que me ve. Amados hermanos, Dios es galardonador. La otra parte dice que habla de que muchas veces pudieran las personas trabajar, pero esto es en vano. Termina ese versículo diciendo que el Señor, aún cuando nosotros dormimos,
el Señor es quien da alimento. Porque el Señor tiene cuidado de los que lo incluyen a Él en la edificación de su vida. Y estamos hablando de la palabra de Dios operando en nuestra vida. Instruyamos a los niños en la palabra de Dios porque es muy importante. Y seamos muy prácticos, amados hermanos. Porque a veces le decimos, te castigo con 10 minutos para que usted lea la Biblia. Y el niño no entiende lo que está leyendo. Y no es un castigo. Tiene que ser un deleite y un placer. Si está pequeñito, busque videos de la palabra de Dios. Mis hijos ven con mucha frecuencia videos, y hay muchos. Está el Superlibro, está Héroes de la Fe. Primero véalos usted, porque también hay mucha basura en internet. Y si la palabra de Dios lo dice, póngaselos. Y al final interactúe con Él. ¿Y qué aprendiste? Va a ver cómo Dios les pone ese hambre a ellos por decir, ¿y qué sigue? Eso es otra cosa que tienen los niños. Los niños son altamente curiosos. Quieren más y más y más. Pero ¿quién pone la semilla? Usted y yo, que debemos dar el ejemplo. Cada quien en su casa. ¿Sabe por qué la iglesia les propone un verso cada semana? Con el deseo de que usted se reúna en la casa mínimo una vez a la semana a todos sus pollitos y les pueda compartir la palabra de Dios. Hagámoslo. Usted dirá, hermana, es que en momento no veo cambios y siguen haciendo lo mismo. No se desespere. Esto es un camino, esto es un proceso. Si usted tiene memoria de su niñez, acuérdese de algo de lo que usted hizo de niño. Pero véase como adulto hoy. El Señor nos va cambiando, nos va transformando en el nombre de Jesús. Dios concede el sueño a sus amados. Hace que nosotros estemos en paz, descansaditos, porque sabemos quién es nuestro Dios. Los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya. Los hijos de padre joven son como flechas en manos del guerrero. Usted lo prepara y créanme que van a llegar muy lejos cuando ellos están instruidos en los principios y la palabra de Dios. Dichoso, bienaventurado, el hombre que tiene su aljaba, su casita llena de hijos, de esta clase de flechas, de los que aman a Dios, de los que el Señor es su primer lugar. No serán avergonzados cuando se enfrenten a los enemigos a las puertas de la ciudad, cuando vengan los problemas, las situaciones, los vientos, las pruebas que a veces llegan, aflicciones. Ellos sabrán quién es su Dios. Y es la mejor herencia que usted puede darle a sus hijos. Resumimos en este día, amados hermanos, la enseñanza. Deja que tu hijo venga a Jesús. Y ese dejar es usted siendo el ejemplo. No le impida escuchar la palabra de Dios, el llevarlo a la iglesia. No les impida ser usted un ejemplo para ellos. Lea la Biblia. Mire, hay muchas cosas que yo hago ahora de adulta. ¿Sabe por qué? Porque lo aprendí de mis papás. A mí me enseñaron desde pequeña a hacer algunas cosas. Ya soy una vieja, una adulta, y todavía las sigo haciendo. Porque lo que usted, amado hermano, siembra en lo espiritual, en el reino de Dios, va a germinar y da fruto. Pero todos los días échele agua, todos los días recuérdele. El niño aprende muy bien con el método repetitivo. Repítale en el nombre de Jesús. No le impida, es el otro punto, no le impida. Déjenlos y no le impidan. A veces a lo mejor los niños pudieran decir, no, es que hoy estoy cansado, es que hoy quiero dormir. Es importante
que todos los días tengan ellos la palabra de Dios, porque todos los días, amados hermanos, comemos. ¿A poco no? Todos los días necesitamos alimentarnos espiritualmente. ¿Quién es el responsable? Usted. La iglesia hace una parte, ¿sí? Hoy estamos aprendiendo como papás qué debemos hacer. El resto es suyo. Y un día daremos cuenta de qué pasó con nuestros hijos. Así que hoy, en el nombre de Jesús, a mí me gustaría que oremos y le pidamos al Señor de su sabiduría, de su entendimiento, porque queremos entregar lo mejor de nosotros, porque ellos nos están viendo. No te fijes en lo que ellos no han alcanzado. Céntrate hacia dónde van, pero allí importa mucho cómo tú les hablas. ¿Les hablas para bendecirlos o les hablas para maldecirlo? ¿Para desanimarlo o para recalcarle lo que el mundo le dice? Eres un niño inquieto, que haces esto, que eres un burro. Eso no es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios de los niños? ¿Qué dice Dios de ellos? Amados hermanos, que son una bendición. Así que disfruta tu herencia, instrúyelos en la palabra de Dios. Toma tiempo que nos vean en el nombre de Jesús. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque sin Él no podemos. Señor, hoy te queremos agradecer tanto porque tú nos dices cómo ser papás. Y nos enseñas a cómo dirigir, instruir, enseñar a nuestros hijos, edificando, Señor, con usted. Usted es la roca. Lo que tú dices, Señor, allí es donde nosotros nos plantamos y traspasamos a las nuevas generaciones. La herencia espiritual que dura para siempre. Pase lo que pase, tu palabra es constante, Señor, y se cumple. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón porque como papás a veces la hemos regado y no le hemos dado la importancia que tú le das a los niños. Señor, perdónanos. Hoy nos estamos humillando delante de ti como lo hace un niño, sin altivez, sin peros. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús. Y ayúdanos a tener esa actitud que ellos tienen. Deseamos con todas las fuerzas de nuestro corazón que tú nos dirijas para que ellos puedan recibir de la forma, Señor, de acuerdo a su edad, la palabra de Dios. Ya sean más pequeñitos, ya sean más grandes, más adultos. Señor, ayúdanos porque sin ti no podemos. Deseamos, Señor, en el nombre de Jesús, tomar muy en cuenta que para ti los niños son importantes, los más importantes, Señor, que de ellos es el reino. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que ellos vengan a ti y ayúdanos, Señor Jesús, a no impedírselo. Gracias te damos porque nuestra descendencia es bendita. Gracias, Señor, porque nuestra descendencia, tú dijiste en el nombre de Jesús que cuando los instruimos no se apartarán. Señor, así que hay que plantarnos, creemos en tu palabra y en tus promesas. Y estos ojos, este cuerpo que tú nos has dado como papás, disfrutarán lo que dice tu palabra. Toda mi casa será salva. Toda mi casa será salva. En el nombre de Jesucristo asciendamos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén.